Historia. Cuando Shango estaba a punto de venir al mundo, era solo un niño asustado. Le aterraba el canto del gallo y el balido de la cabra, y temblaba como una hoja. Se dio cuenta de que no podía descender a la tierra en ese estado, ya que no podía vivir para siempre escondido. Entonces fue a ver a Orunmila, quien realizó Osode, adivinación, y vio Odú, marcando un ebó, ofrenda, para él. Después de completar el ebó, Orunmila le entregó a Shango las 101 piedras, y le dijo que serían su defensa y que se llamaban Afeke. Cuando Shango sostuvo a Afeke en sus manos, sus ojos cambiaron de color y el coraje llenó su corazón. La gente comenzó a huir ante su presencia, porque cada vez que alguien lo hacía enfurecer, metía la mano en Afeke y lanzaba las piedras. Ahora completamente preparado para descender, Orunmila lo envió a la tierra, marcando el lugar con una rama bifurcada como señal de su llegada. El rey del coraje. Esto tenía el propósito de ayudarle a controlar su temperamento, permitir que las personas crearan lazos con él y también hacer que Afeke sirviera como un medio para destruir a sus enemigos.